¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. La nota del día, sin duda alguna, la absolución de Israel Vallarta, quien ya salió de prisión afortunadamente, ya pisó nuevamente la calle en calidad de hombre libre, ya está con su familia y vamos a profundizar precisamente sobre este tema, sobre este caso, con uno de los periodistas que le dio profundidad, que lo investigó, que lo desmenuzó en muchos aspectos y que nos ayuda a entender todo lo que había alrededor precisamente del mismo a través de uno de los libros que vale mucho la pena que usted de verdad le eche un ojo, el Afer Cassés, y es el maestro Pepe Rebeles, José Rebeles, con quien tengo el honor de platicar. Pepe, como siempre, un verdadero placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús, a tus órdenes y a las de tu auditorio, aquí celebrando que ya se le haya dado libertad absoluta a Israel Vallarta Cisneros, casi 20 años después de que fue encarcelado, sin sentencia. Oye, casi 20 años, ¿qué intereses había alrededor que se tardó tanto este caso en llegar a la justicia? Oye? Fíjate que este caso sirvió para que Genaro García Luna, que era entonces director de la AFI y después fue secretario de Seguridad Pública Federal, tapara un escándalo que estaba por darse. Bueno, se dio el escándalo en el cual estuvieron involucrados sus agentes, los agentes de la AFI. Te acordarás que hubo un video que se transmitió con la primera muerte explícita ante las cámaras de, de un exmilitar llamado Juan Manuel Vizcarra, que era uno de los cuatro Zetas que habían presuntamente sido capturados en Acapulco, que iban a llegar a combatir a la gente del cártel de Sinaloa, dirigidos en Acapulco por la Barbie, por Edgar Valdés Villarreal. Esto se dio a conocer públicamente el 1 de diciembre de 2005. Y una semana después aparece exactamente el montaje de las Chinitas, del Rancho de las Chinitas en la Ciudad de México, con orquestado por Luis Cárdenas Palomino, que estaba auxiliado por las cámaras de TV Azteca y de Televisa. Los reporteros eran Pablo Reina de Televisa y esta mujer, Ana María Gámez de TV Azteca, que acudieron al Rancho de las Chinitas para transmitir una supuesta captura en vivo de unos secuestradores y de tres rehenes, que eran la señora Cristina Ríos Valladares, su hijo Cristian y el jovencito Ezequiel Yadir Elizalde Flores, que estaban presuntamente presos, rehenes, en el rancho de las Chinitas, acá en el sur de la ciudad. Y resulta que habían sido llevados ahí la noche anterior y habían sido colocados en un cuarto que era el cuarto de pues el cuarto de los Trevejos, ¿no? Donde se colocaron camas en una división que se hizo de, con material muy improvisado la noche anterior. Entonces ahí apareció la señora Cristina Ríos Valladares con pijama, nuevecita, como una secuestrada estaba en pijama en el lugar donde estaba como rehén, y su hijo también, y este joven Ezequiel que tenía la cabeza vendada porque la noche anterior había estado también en la PGR. Entonces, todo esto se nos mostró como algo en vivo y que no fue tal. Fueron avisadas las televisoras e invitadas a presenciar este show,
y a transmitirlo, eh, amaneciendo el día 9 de diciembre de 2005, cuando Israel Vallarta y Florence Cassés habían sido capturados un día antes, en las inmediaciones del rancho de las Chinitas, justamente, pero pasaron toda la noche ya detenidos, ahí frente al Monumento de la Revolución, en una camioneta, en donde no se le permitió bajar a Florence, y mientras Israel estaba siendo torturado en las instalaciones de lo que fue el Aceido, ahí en el Monumento a la Revolución. Oye, Pepe, ¿qué, ahorita que mencionabas este punto, crear otro montaje para desviar la atención de esta corrupción, de este vínculo entre el cártel de Sinaloa y la AFI, literalmente, en esta guerra contra los Zetas? Y el punto que también te quiero preguntar, ahorita que ya hablabas de de las supuestas víctimas, ¿no? ¿Eran víctimas realmente? ¿Fueron sembradas? ¿Quiénes eran estas personas que Isabel Miranda de Wallace arropaba con una fuerza de aquellas? Fíjate que los tres presuntos rehenes de secuestro no se sabe de dónde llegaron, porque ellos dicen haber estado en otro domicilio antes de estar en el rancho, y nunca se sabrá exactamente dónde estuvieron porque no se dijo. Se les presentó como hallados en este rancho, pero eso no fue verdad. Ellos fueron sembrados la noche anterior, y está comprobado. Yo en el libro de la Fer Cassés doy las fechas en que estaban, incluso en la Siedo, estos rehenes, los días anteriores. Es decir, no se sabe de dónde fueron llevados. Eh, Ahí aparece el empresario mm, Cuauhtémoc Margolis, como el hombre que estuvo también en las oficinas de la PGR los días previos, presente, pues orquestando un poco este asunto. La propia eh, eh, ex secuestrada Valeria Cheja Tinajero estuvo también en las oficinas de la CIEDO días antes del montaje, y por eso se sabe que fueron sembrados en el rancho de las Chinitas. Oye, la relación de Margolis y García Luna, ¿cuál era, oye? Pues él le vendía, le blindaba vehículos a la AFI, y le vendía incluso, se dice que armas, a través de las empresas que tenía de seguridad. Cuauhtémoc Sebastián Margolis, Cuauhtémoc Margolis eh, tenía una relación muy cercana con García Luna, y negocios cercanos con el director de la AFI y después secretario de Seguridad Pública Federal, con Felipe Calderón, porque esto ocurrió cuando todavía estaba Vicente Fox, en diciembre de 2005. Este libro que tú escribes de manera magistral, mi querido Pepe, una impartición de justicia totalmente comprada, totalmente corrupta, totalmente criminalizante de la gente más desfavorecida. Sí, estábamos hablando como subtítulo de la FERCASES, la invención de culpables por parte del gobierno, cómo pues trataron de pues tapar con este escándalo lo que había ocurrido, la ejecución en vivo de los cuatro presuntos Zetas por parte de la Barbie, y cómo pues se tapó con un escándalo el siguiente, y se auxiliaron de las televisoras para presentarlo como si hubiera ocurrido en vivo esta detención de Florence Cassés
Israel Vallarta, y el supuesto rescate de la señora Cristina, de su hijo Cristian y de Ezequiel Yadir Elizalde, ¿no? Cuando todo eso no fue real, todo fue una gran farsa, una invención que se le hizo ver a la opinión pública como si hubiera sido en vivo, ¿no? Entonces, pues eran las costumbres de la época y cómo se torturó frente a las cámaras a Israel Vallarta porque lo tiene eh, tomado con la mano derecha, eh, este, el Cárdenas que fuera Palomino. la mano derecha de García Luna, Cárdenas el, Palomino, ¿no? el, el, sur, el hombre de confianza de Sí. García Luna, Carlos Palomino, lo está torturando frente a las cámaras para que no diga que no fue llevado que no fue capturado el día anterior, sino que fue llevado ese día y así presentado ante las cámaras de televisión. Sí, porque mucho del debate que traían era que era un hecho real, pero que lo habían vuelto a grabar. Pero en realidad lo que tu gran trabajo periodístico y el de otros y otras demostró es que no, que en realidad lo que estaban creando era otra historia completamente y estaban fabricando culpables, literal. Sí, después dijo en febrero del 2006 que se lo habían pedido los periodistas que les hiciera una reconstrucción de hechos, cuando en realidad eso no fue cierto, ¿no? Él lo llevó en la madrugada y ahí estaba presentando incluso los monitores de Televisa, según cuenta el que era productor de Carlos Loret de Mola. En los monitores ya estaba grabada la entrada, no, porque tenían dificultades para transmitir y entonces Loret pidió que le reprodujeran la entrada de los AFIS, se la reprodujeran para Televisa, para que se viera como un ingreso al rancho de las Chinitas en vivo y lo hicieron. Los AFIS le volvieron a hacer la entrada al rancho de las Chinitas como si fuera en vivo y ahí se descubre en un cuarto que abren por dentro y lo abre un hombre con un abrigo negro que es Cárdenas Palomino, como si entraran en ese instante a, al, 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 cuarto donde estaban los rehenes y quien abre es Luis Cárdenas Palomino justamente y entonces ahí se abre por dentro el cuarto y es obviamente no ingresaron los AFIS de manera espontánea, ¿no? Claro. Oye, ya decías, la época, en esa época, el secuestro institucionalizado, querido Pepe, o sea, es decir, los encargados de combatir el secuestro eran realmente los que estaban llevándolo a cabo, el control de la industria del secuestro por parte de las propias autoridades. Pues sí, porque lo presentaban como si fuera algo recién descubierto y en realidad pues ya estaban ahí los rehenes y la propia policía ya había entrado al rancho desde muchas horas antes. Pero bueno, esto sirvió para mostrar supuesta eficacia gubernamental en contra de los secuestros. Y de ese caso se aprovechó la propia señora Wallace, Isabel Miranda de Wallace, para mostrar que había eficiencia en las autoridades y que se, se llevaban los casos a la Suprema Corte para liberar a los secuestradores. En ese caso se habló de Florence Cassés, que fue liberada en enero del 2013, 7 años después.
y la liberó sin más trámite la Suprema Corte y salió directo de la cárcel y luego a Francia des, por la presión del mismo presidente eh, Daniel Sarkozy. Y se fue a Francia y decían que era culpable, pero nunca fue culpable, como tampoco fue Israel, que salió anoche, casi 20 años después, ¿no? Bueno, después de que fue capturado, ¿no? Israel Vallarta, su familia, tú que estuviste cerca de todo ello, un proceso complicado, difícil, me imagino, para todos aquellos que lo vivieron tan de cerca y ahora con la posibilidad ya de verlo en la calle, de abrazarlo. Y está ahí, libre, pero curiosamente el caso no está cerrado, porque siguen en prisión sus familiares, que fueron capturados casi 4 años después. Sus hermanos, René, que sí está libre, pero Mario está en la prisión y están los sobrinos en la cárcel. Y en el caso Wallace, pues salió Juana Hilda libre, Juana Hilda González Lomelí, pero sigue en prisión domiciliaria Brenda Quevedo Cruz y siguen en prisión Jacobo Tagle, César Freire y los hermanos Castillo, que no habiendo ya caso que perseguir, porque está comprobado ahora que murió la señora Wallace, está comprobado que su hijo nunca estuvo secuestrado, ni fue eh, asesinado, ni fue hecho pedacitos, porque un año después, según una entrevista que hizo Ricardo Rafael, más de un año después, Hugo Alberto habló con la madre de su hija, de una de sus hijas, que vive en Estados Unidos, porque quería ver a esta muchacha que hoy tiene 22 años, pero pues el gobierno mexicano no está buscando, la Fiscalía General de la República no está buscando a Hugo Alberto Wallace en algún lugar del mundo. Sí, sabe que está vivo porque apareció y, y no está hecho pedacitos, ¿no? Pero no lo está buscando. Oye, ¿y qué sigue? Es decir, no podemos quitar la responsabilidad de los que en ese momento operaron contra Vallarta, los que crearon las pruebas. Algunos siguen ahí, ¿no? Ya los mencionábamos. El caso de gente cercana al propio Genaro García Luna, que él está preso, Cárdenas Palomino. Pero, ¿qué pasa con Loret? ¿Qué pasa con todos estos que participaron de una u otra forma en perpetuar esta criminalización de una persona o de una familia? Porque metieron a todos los Vallarta en la misma caja de una familia inocente. Sí, el asunto es que son casos que aparentemente ya se resuelven con esta libertad de Vallarta y la libertad que se le dio a Florence 7 años después de haber sido capturada, pero los culpables de toda esta fabricación siguen impunes, no pasa nada. No hay más policías en la cárcel, solo están Genaro García Lunas en Estados Unidos y por otra situación que no tiene nada que ver con este montaje, sino con la cobertura que le dio al cártel de Sinaloa y de la cual fue declarado culpable en Estados Unidos y sentenciado a 58 años, va a pasar pues casi toda su existencia en la cárcel, ¿no? Y la gente que lo auxilió en todo esto, pues sigue sin ser encarcelada, solamente Cárdenas Palomino porque está acusado de haber torturado a los Vallarta justamente. Entonces, no hay todos los demás policías federales y de la Agencia Federal de Investigación están en libertad, aunque fueron mencionados, ¿no? Y hay orden de arresto contra algunos de ellos, pues están libres, no están impunes, como, como ha ocurrido en otros casos en México. ¿Qué responsabilidad llegó a tener, querido Pepe, el caso concreto del expresidente Calderón?
que incluso se puso a discutir con Francia. Tú recuerdas mejor que yo el tema de Florence Cassé. Sí, él le negó la libertad en aquella época a Florence, aunque después sí fue liberada por el siguiente gobierno, ya en el gobierno de Peña Nieto fue liberada, y, y se mencionó a muchos policías que participaron, ¿no? Pero esos policías nunca llegaron a la cárcel, siguen impunes porque obviamente hubo una fabricación de culpables, hubo falsos secuestradores encerrados en la cárcel y no, quien denunció estas cosas, que fue el comisario, el comandante Javier Herrera Valles, estuvo 4 años también preso. Él lo denunció por escrito ante Felipe Calderón y lo que consiguió fue que lo encerraran y lo tuvieran 4 años en prisión. Y lo mismo fueron encerrados Noé Ramírez Mandujano, que fue su procurador de la PGR, ¿no? Y también el, el general Tomás Ángeles de Aguajare, porque fueron víctimas de una llamada Operación Limpieza en tiempos de Marisela Morales como procuradora de la República y en tiempos de García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Ya están libres y sin ningún cargo, ¿no? Estuvieron presos casi 4 años, tanto Herrera Valles como Ángeles de Aguajare y como Ramírez Mandujano. Todo esto ha ocurrido en México y están impunes quienes los encarcelaron. Mi querido y admirado José Reveles, yo de verdad, como siempre, te quiero agradecer que nos permitas aprender tanto de ti, recomendarle a la gente de verdad tu gran trabajo periodístico que has hecho, en parte que lo consignas en este libro, El Afer Cassés, que nos ayuda a entender también lo que estamos viendo ahora ya con el caso de Israel Vallarta. Yo te agradezco mucho estos minutos, que como siempre es un honor platicar contigo. Con muchísimo gusto, Jesús, como siempre, y un saludo a tu audiencia.